pero se nos morían todas las plantas. Bueno, somos, en mi caso, Cintia Kaplan, médica veterinaria, madre de 2 y productora ganadera agroecológica, entre otras cosas. ¿Qué tal? Yo soy Martín Alonso, médico veterinario también. Padre de un niño que me está desconcentrando para la nota porque tira cascote, ahora lo vamos a filmar. Uno de los motivos por el cual estamos incursionando en la agrofloresta es que parte de la visión que tenemos como familia y al empezar a transitar el camino de la agroecología fue proponernos como técnicos del agro y como productores también producir nuestros propios alimentos. Bueno, mi nombre es José Samuel, yo soy ingeniero agrónomo brasileño, residente en Chaco, Argentina. Estoy acá con mi compañero Gabriel Soler, profesor en agronomía, y nosotros estamos impulsionando ese proyecto que se llama Paz Agrofloresta. Bueno, acá estamos en el área donde va a ser implantado el sistema agroforestal. Lo que hicimos hoy fue marcar con estacas el perímetro del área y los cabezales de cada línea de árboles. Entonces, lo que se va a hacer acá es un preparo con rastra de disco y posteriormente vamos a usar esos cabezales de cada línea para unirlos con las otras estacas del otro lado y así tener las líneas bien marcadas con la disposición que corresponde, que es de norte a sur. En este caso puntualmente lo que estamos haciendo es reciclar este gallinero viejo que ya se encuentra acá construido y en el cual al frente vamos a construir un vivero de 7 por 9 metros donde vamos a producir los plantines en principio hortícolas y después para ir avanzando, porque vamos a empezar en la implantación una parcela pequeña y después iremos extendiéndonos. Bueno, entonces en este vivero, en este invernáculo, a futuro produciremos nuestros propios plantines de nativas, de frutales y de los que vayamos requiriendo. Entonces, bueno, hoy desarmamos una pared que tenía acá, lo que eran unos niveles y percheros, porque era justamente, como dije, un gallinero viejo, para ir poniéndolo en condiciones. Lo siguiente será sacar niveles y medidas para empezar lo que ya es la construcción del invernáculo en sí. La agrofloresta copia un monte comestible, tiene estratos diferentes y principalmente tiene un enfoque de cuidado del suelo, que es el bien común general a todas las producciones, a la vida misma. Creemos que el suelo no solamente nos sostiene el suelo nos sustenta los sistemas productivos que gestionamos. Así que tenemos por delante un gran desafío acompañando en este caso la agrofloresta, pero también aprendiendo un montón y entendiendo que cuanto más seamos, cuanto más humanos estemos conectados con estos principios, más enriquecedora va a ser toda la experiencia. Este proyecto de implantación de agrofloresta aquí en Timbó Grande es el primero de lo que esperamos que sean muchos, y esto van a ser una serie de videos en el que ustedes nos van a acompañar en este proceso y nos va a servir también como documentos de lo que es el antes y el después. Este es solo el comienzo del camino en la agrofloresta de Timbó Grande, un camino de trabajo, de observación y de mucho aprendizaje. Trataremos de hacerles un seguimiento completo del área para que puedan ver el ritmo de crecimiento de las plantas, con qué desafíos vamos encontrándonos, cómo lo vamos solucionando. Así que bueno, muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima actualización.